Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas a un nuevo coloquio cultural del Pasillo Verde Ferroviario. Lamentamos el retraso en la retransmisión, problemas técnicos inevitables parece. En fin, hoy tenemos el placer de presentar el último libro de Antonio Antón. No es el primero, ¿verdad? Ya, Antonio, con un par más te hacemos una antología o algo. Entonces, nosotros felices. Bueno, Antonio es filósofo, es traductor y es camarada del Partido Comunista de Madrid. Junto a él está Tomás Rodríguez, editor del libro, editor de ACAL, y Marga Ferré, que es copresidenta de la Red Europea de Fundaciones de Izquierdas Transform. Por lo tanto, vamos a empezar directamente, si os parece bien. Bueno, lo primero, Antonio, es preguntarte por el título, El sueño de Gargantúa, Gargantúa y Pantagruel, de Rabelais, ¿no?, del siglo XV. En la portada tenemos un gigante, que es una máquina, que es un autómata. Esto va a ser clave a lo largo del libro. ¿Por qué ese título? ¿Qué significa el sueño de Gargantúa? ¿Cojo el micrófono? Sí. Bueno, ¿me quito la mascarilla al final? ¿No? Vale. Pues, bueno, antes de nada, gracias a todos los que están escuchando y a vosotros por venir y por leer, y por leerme en este caso, además. Y, bueno, el título, además, se explica también un poco por la portada, El sueño de Gargantúa. El personaje de Gargantúa, junto con su padre, Gran Gaznate, que no sabe mucho, pero en este libro, pero sí en la serie de libros publicados por Rabelais, y su hijo Pantagruel son un poco un hilo conductor de entre los muchos que hay en el libro y sirve un poco para ilustrar, como pasa con la portada, esta serie de elementos que he ido rastreando en las profundidades de la historia de las teorías liberales. Y si el sueño de Gargantúa era un buen candidato para dar título al libro, es porque este personaje y su familia, digamos, ficticia, nacen en el reino de Utopía o son en algún momento, bueno, esto ahí depende de los filólogos a los que consultes, ¿no? Pero el caso es que de un modo u otro son o reyes o monarcas o habitantes del reino de Utopía, que Rabelais sitúa cerca, obviamente, de su pueblo de origen, que es Chinon, por ahí, si no me equivoco, pues por más o menos por el centro, la Francia meridional, más o menos, un poco más hacia el oeste. Pero bueno, el caso es que nacen en Utopía. Gargantúa nace en Utopía y su padre espera de él, Gran Gaznate espera que sea un gran príncipe cristiano, Gargantúa. Y Gargantúa, a su vez, hace lo mismo con Pantagruel. O sea, son personajes que nacen para ser representantes de la buena monarquía y luego acaban, en realidad, pues, bueno, cada uno a su manera, pues, interpretando papeles, pues, realmente a veces aberrantes, otras veces, pues, divertidos y la mayor parte de las veces alejándose del camino pautado, ¿no? A su vez, como he dicho, nació en Utopía, pero se acaban alejando de ella y en cierto modo también se acaban metidos en grandes persecuciones, ¿no?, a lo largo de todo el globo y sobre todo dándose a la bebida y a la diversión. En fin, digamos que es una figura que me parecía muy representativa por muchas cosas, luego lo podemos detallar y creo que estaba bien que diese título y además emblema, por usar el término antiguo, ¿no? Un emblema que representara esta inmersión en las profundidades de la teoría liberal, ¿no? Yo creo que además la ilustración que habéis preparado en ACAL está bastante bien porque tiene muchos de los elementos que van a aparecer en el libro. Perfecto. Tomás, por favor, ¿por qué recomendar este libro? ¿Por qué es interesante este libro? ¿Por qué lo habéis editado? Cuéntanos. Bueno, pues comienzo igualmente dando las gracias bueno, al Centro Social Pasillo Verde por acogernos, por darnos este espacio y esta oportunidad para hablar de este extraordinario libro y, debo decir, de este extraordinario autor, ¿no? Es decir, Antonio es
Es un autor muy vinculado a nuestra casa desde hace, por lo menos, ya una década. Ya a estas alturas, una década. Términos pandémicos, un siglo. En términos pandémicos, un siglo, efectivamente. La cosa va pasando. Este libro nace de una conversación que tuvimos Antonio y yo hace la friolera de 5 años, probablemente. 4 o 5 años, por lo menos 4, cuando todo era diferente, porque hace 4 años todo era diferente. Y la conversación surgió al respecto de la utopía, que es un tema muy transversal en nuestras publicaciones y que es un tema muy transversal en cualquiera de los espacios antagonistas o de la izquierda. Es decir, cualquiera de los espacios de pensamiento, la utopía es una cosa que aparece de una manera o de otra. Entre otras cosas porque la consideramos nuestra. Es decir, consideramos que la historia de la utopía, historiar la utopía, la tradición de la utopía, forma parte de nuestra propia tradición, ¿no? Nos legitima en cierta forma. La utopía nos legitima y nos coloca en el lado correcto de la historia y en el lado correcto de la batalla de las ideas y de la batalla social, porque aquello a lo que queremos ir es hacia la utopía, ¿no? Es hacia el mañana mejor para todos. Frente a eso, la distopía, que rápidamente la colocamos en la acera de enfrente y la identificamos con el sueño húmedo neoliberal. Y en aquella conversación, que fue larga y que quizá deberíamos haber grabado, dudamos de eso. Dudamos de esa narrativa, dudamos de esa certeza y en aquel momento nos preguntamos si, como muy bien recoge Antonio, si no estaríamos viviendo la utopía de otros. Y si estábamos viendo la utopía de otros, ¿cuál era esa utopía? Antonio, como buen teórico que es, sobre una pregunta enormemente ingenua, ha construido un libro extraordinariamente complejo, ameno y divertido. Ya sé que parece que no puede estar en el mismo espacio, pero lo está. Es un libro complejo porque la pregunta no tiene fácil respuesta, entre otras cosas porque la pregunta incluso en cierta forma desaparece rápidamente del libro y gana en muchos matices y gana en muchos horizontes y ya no hay una utopía y ya no hay un horizonte, sino que hay un hilo y hay muchos relatos y hay muchas historias personales muy fascinantes, dignas de novela negra, unas cuantas de ellas. Y, es decir, Antonio la ha transformado en otra cosa. Antonio la ha transformado en una mirada hacia el hilo del pasado que sostiene los sueños húmedos del liberalismo actual y una invitación a pensar eso que viene detrás, eso que está desde hace no tanto encima de la mesa, pero que viene detrás y que asusta tanto. Entonces, al final, que es una cosa que incluso le decía Antonio ahora, esto es un ensayo histórico, esto es un libro de historia, pero también es un libro de literatura, también es una novela, también hay personajes, también hay entreactos, también hay narrativas, ya lo he dicho, fascinantes, de personajes fascinantes que los tenemos incluso colocados en esa historia conservadora que tan inserta tenemos en nuestra alma, los tenemos colocados en los espacios correctos de las ciencias sociales, en los espacios correctos de la teoría económica y te encuentras con que en algunos casos eran personajes fascinantes, en otros casos eran personajes calamitosos y en otros auténticos, normalmente, de hecho, auténticos bribones. No sé, a mí me parece que, yo lo debo decir, es uno de los mejores libros que hemos publicado este año, con diferencia. Creo que es un libro que tiene una lectura diferente según la vayas asumiendo, es decir, es un libro que tiene muchas capas, con muchos relatos y que me parece muy, muy, muy útil para comprender incluso el espacio, me atrevería a decir, un tanto asfixiante y angustioso que vivimos hoy. Es un libro útil, es un libro extraordinariamente útil, siendo además, insisto, ameno y divertido. Lo digo porque no tiene por qué ser así, no suele ser así, de hecho, quiero ser muy realista, no suele ser así, este sí lo es.
Así que, no sé, a mí me parece una recomendación literaria y al mismo tiempo un instrumento y una herramienta fabulosa para comprender la realidad. Espero haber respondido. Absolutamente, Tomás. Muchísimas gracias. Marga, cuéntanos tú. Nos comentabas hace un momento que es un libro fantástico, yo creo que eso lo compartimos todos, que tiene, ¿no?, un montón de claves para desvelar la realidad, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustan de Antonio, que Antonio es un buen filósofo. Es decir, es una persona que se pregunta hace las preguntas correctas, ¿no? Cosa que no vemos, desafortunadamente, demasiado en el pensamiento político actual. Por eso me gusta tanto. Antonio ha hecho el mejor libro que yo he leído este año y lo recomiendo encarecidamente. Y no solo porque sea amigo mío, sino porque lo creo de verdad. Porque además de entretenido, lo que ha comentado Tomás, es un libro muy erudito. Es decir, el trabajo inmenso que hay detrás hace que quien lo lea aprenda. Aprenda de historia, aprenda de filosofía y, sobre todo, aprenda cómo tergiversa la historia, el pensamiento, la filosofía, la palabra, los mitos y las narraciones la teoría liberal. Y cómo esta intencionalidad de hacer que la historia no existe, que no existan los conflictos sociales, que los mitos que sustentan la teoría liberal operan en la economía cotidiana que afecta a nuestras vidas. Es decir, dos de las cosas que hace Antonio que más me gusta del libro, no solo es un recorrido histórico que destroza, desvela, deconstruye, devela también la falsedad de la construcción de la teoría liberal y la filosofía liberal, de la moral liberal, si existe, sino que además lo hace no dejando duda de esos diversos hilos que hay a lo largo de la historia, sobre todo de Europa occidental, por supuesto, ¿no?, que construyen esa mitología que afecta a nuestras vidas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, pues, el mito, ¿no?, de la ciencia salvadora, ¿no? Es decir, en la realidad no importa mucho que haya problemas porque ya vendrá la ciencia a solucionarlo, que como estamos viendo a día de hoy con el cambio climático, lo vemos con la tecnociencia, a la que Antonio le dedica una parte del capítulo, y que tiene una base en el mecanicismo liberal y en cómo Antonio lo narra. Tiene que ver con ese autómata, es decir, la idea de que el cuerpo humano tiene que disciplinarse para el capitalismo, no puede ser un cuerpo libre, ¿no? Y en esa disciplinación tiene que ser comparado con un reloj, con una máquina, ¿no?, que tiene que dedicar sus horas de tiempo al otro, ¿no? Es decir, por hablar del mecanicismo, que es otro de los grandes mitos liberales, pero incluso el que más me fascina, y hablaremos a lo largo del día de hoy, es como Antonio te va llevando poco a poco desde no solo, ¿cómo decirlo?, la creación de falsos mitos a partir de una moral equivocada, entiendo yo, ¿no?, como la superioridad del hombre blanco, la superioridad del europeo, ¿no?, que piensa, y el desprecio profundo del liberalismo a las clases bajas, en su propia concepción, y que Antonio también demuestra, sino que además, y a mí lo que me parece interesantísimo del libro es que devela mitos que hoy se dan como reales. Es que es lo que me parece increíble, ¿no? Y siguen operando, ¿no? Uno de ellos, y el central, es la mano invisible del mercado. Es decir, hoy que vemos a directores del Fondo Monetario Internacional apelando a la mano invisible del mercado, que es apelar a la magia potagia, es decir, algo que no tiene sentido, no tiene base, no tiene teoría política, científica o racional detrás, tiene, y Antonio demuestra a lo largo del libro, me parece lo mejor, un hilo conductor desde la creación de la providencia. Es decir, es lo mismo que Dios proveerá, ¿no? Es decir, la idea de la armonía perfecta, de un Dios que de manera mágica ordena el mundo, y aunque tú no lo entiendas, como te decían en las clases de catecismo, los que alguna vez fueron, decían, bueno, que tú no lo entiendas, esto es fe, porque es básicamente lo que el liberalismo propone, una fe en algo que no es racional, que no es científico, que no es moral, que no es ético, pero que opera en la realidad. Y en el sentido de que como el liberalismo ha conseguido que no haya historia, que no haya pasado, o que no importe, ¿no?, para ellos, tampoco hay futuro, ¿no? Por eso no hay una utopía liberal, y esa es no existe esa utopía liberal. Es un presente continuo, ¿no?, donde no hay un futuro posible, y Antonio nos demuestra por qué los futuros posibles dentro de la teoría liberal son solo distópicos, es decir, psicópatas, psicóticos, ¿no?, para evitar que alguien piense que puede haber una alternativa diferente, con una moral diferente, con una política diferente, ¿no? Y a mí eso es lo que me parece más fascinante del libro, cómo de una manera muy erudita hace Antonio, y con eso termino y seguimos la conversación, lo que hizo Silvia Federici con Calibán y la bruja, por cierto, otro título también que hace referencia a personajes del medievo, ¿no?
Federici, con Calimán y la bruja, destroza cualquier teoría política previa que pretendiera separar patriarcado y capitalismo. Bien, Antonio con este libro destroza y deja nítidamente claro que los mitos liberales tienen una intencionalidad económica, que es la explotación del ser humano, basado en algo que no tiene nada que ver ni con la realidad, ni con el raciocinio, ni con el pensamiento, ni con la ética, ni con la historia. A mí eso me parece absolutamente clave. Leer este libro es buenísimo. Muchas gracias, Marga. Claro, yo tenía, por supuesto, las preguntas de una manera y, por supuesto, las desordenamos porque el tema se está poniendo fascinante, efectivamente. Pero esa conexión es central, ¿no? Extiendes todo tipo de explicación, efectivamente, en una perspectiva más histórica y que conjuga la filosofía con la economía, ¿no? Son los precursores, pero también son todos los autores del liberalismo clásico, nos los vas mostrando, también en su cariz humano, ¿verdad? De auténticos bribones, te tomo ahí la idea, ¿verdad? Fantástica. Y me interesa muchísimo esa conexión, como evidentemente el liberalismo legitima, ¿no? Es la ideología del capitalismo, pero sucede en la era del mecanicismo. Y entonces sabemos que el capitalismo subsume, ¿no? En su maquinaria, por seguir con la metáfora, ¿no? Todos los sistemas de dominación que encuentra históricamente en su camino, ¿no? No mencionas explícitamente al patriarcado porque no hace falta, porque todo ello está impregnado, ¿no? Por eso la conexión que ya planteas, Marga, de Federici, es inmediata con tu libro, ¿no? Cómo ella traza la relación entre el mecanicismo y la caza de brujas. Y ahí coincidís en que la mecanización de los animales tiene una correlación con la animalización de los sujetos, ¿no? Para dominarlos, ¿no? Desde el punto de vista del capitalismo. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué el capitalismo, bueno, en general, la teoría liberal, cómo usa el mecanicismo, ¿no? Cómo bueno, pues se caracteriza a partir de ese mecanicismo y, en definitiva, como dice Marga, bueno, pues para organizar un sistema de dominación, ¿no? En el que pasemos a ser máquinas o engranajes, ¿no? De un mecanismo. A ver, en primer lugar, bueno, vamos a ver. Empecemos, bueno, vamos a empezar por primero, antes, los que nos están escuchando igual dicen, no acaban de ver la conexión. Vamos a dejar el tema de Gargantúa como un MacGuffin, ¿vale? Porque aparece y reaparece durante el libro y no es la columna vertebral, sino que es un personaje que va a aparecer y desaparecer y quiero dejar algunas sorpresas. Es un MacGuffin, sí. Y entonces, en el libro recorro varias modalidades de relato o construcción discursiva literaria que el capitalismo nos ha contado y se ha contado a sí mismo. Entonces, ahí la frontera es porosa entre propaganda y relatos de autolegitimación en toda su historia, ¿no? Durante toda su historia, lo que veo al sumergirme ahí, primero, y lo veo refrendado también en otros autores, investigadores como Pierro Sambalón y tal, que es que no hay un solo liberalismo, ¿no? Uno cuanto más te vas acercando, de repente todo se disuelve y empiezas a ver, bueno, esto pasa siempre en la investigación historiográfica y filosófica, o sea, se te disuelve un poco el objeto, pero lo que me encuentro es que realmente tampoco se acaba de disolver de todo y lo que hay es como unos hilos que van a aparecer y reaparecer en toda su historia. Entonces, estos son los hilos los que articulan el libro en varias partes. Entonces, uno es el hilo teológico, la mano invisible de Júpiter, pero que luego también será providencia divina cristiana. Ojo, porque hay cosas también... bueno, no me voy a poner a hablar de Ibn Khaldun y todo esto, pero bueno, en fin. O sea, hay un hilo religioso y teológico que luego se transforma, o bueno, mejor dicho, o que convive con otro hilo que está en parte en la primera parte y en la segunda, que es un hilo más teleológico y que también tiene que ver con el traspaso de poder de los monarcas medievales y absolutistas al nuevo reino del mercado, y ahí hay todo un juego de relatos y discursos sobre la visibilidad y la invisibilidad, la mano invisible, precisamente por eso. O sea, se ve los distintos teóricos liberales para, como decía Hirschman, ¿no?
una justificación del capitalismo antes de su triunfo, se ven obligados a, pues eso, a buscar apoyos visibles, porque realmente los monarcas medievales necesitan de la visibilidad, en parte. Pero a su vez hay otro desarrollo sobre una desinvisibilización y desincorporación del poder. Esto, bueno, pasó por los Austrias y todo esto, que es bastante interesante, aunque es un tema que tengo que ir con puntillas, porque no dejo de ser filósofo y esto es muy... Además, en este país, meterse en la historia de la monarquía es muy complicado, pero ahí se ve, ¿no?, esa desincorporación, cómo los monarcas empiezan a asumir un papel, digamos, a dar un paso atrás, y entonces empieza a darse una entrega del testigo a fuerzas invisibles, más que en realidad acabarán siendo las del mercado, que será el nuevo monarca. Luego hay un tercer hilo, que es el que mencionabais, que es el de la máquina. Una vez se ha preparado el terreno para un poder invisible, se tiene que también como que justificar en qué medida ese poder invisible es capaz de garantizar nuestra prosperidad, ¿no? Entonces, ese poder invisible que tiene que garantizar nuestra prosperidad tiene que tener algún tipo de automatismo, algún tipo de engarce, de tuercas y engranajes que estén bien construidas y bien, valga la redundancia, no sé si engranadas, engranadas, para que podamos certificar que en algún momento nuestra pobreza presente se trocará en felicidad y tal. Y entonces ese hilo de la máquina realmente se acaba, digamos, acaba declinando en muchos ejemplos. Todo esto parece como una cosa muy... Ahora lo he vuelto todo otra vez muy abstracto, pero en realidad, como decíais, aparecen muchos personajes y desde las... esto no hablamos el otro día, desde los autómatas medievales que están presentes al poder de la Iglesia en el medievo, sobre todo de la Iglesia, bueno, de la Iglesia católica, se apoya, uno cuando se acerca a la historia de las parroquias locales por toda Europa, está llena de autómatas. Y el traspaso de... O sea, y hay un hilo que conecta esos autómatas medievales con la fe marginalista en los agentes económicos, y en la pasión primero paretiana, etcétera, pues eso, por los modelos que luego Charles Wade Mills, no Wright Mills, el sociólogo, sino Wade Mills, el teórico político jamaicano, del que hablo mucho en la última parte, sobre todo el tema de la construcción de la raza en Estados Unidos, la vinculación entre raza y liberalismo y exclusiones raciales, etcétera. Él habla de esta obsesión platónica del liberalismo del siglo, o sea, del liberalismo decimonónico, en definitiva, de los economistas neoclásicos, esta obsesión por modelos puros. Y esa obsesión por modelos puros en realidad está conectada a toda esta historia del desarrollo de la máquina en Europa, sobre todo, y que pasa pues como ya os he dicho, pues por muchos personajes y tal, que ahora ves, ya, como os decía antes, yo tardo en arrancar y luego es difícil de pararme. O sea, mejor... Vamos a seguir, porque habéis comentado la utopía liberal. Evidentemente, ese es el tema del libro. Tomás nos ha contado cómo, ¿no?, en origen la idea del libro es: nosotros somos los detentadores de la tradición utópica. Y Marga dice, bueno, no hay futuro en el liberalismo. Y sin embargo, Antonio, en la utopía liberal es precisamente fiar a crédito un futuro, ¿no?, basado en la confianza de los agentes, ¿no? Y al final, ¿qué es? Entonces, ¿la utopía liberal tiene futuro? ¿No tiene futuro? ¿En qué consiste? Porque toda es una construcción para legitimar, ¿no?, un sistema, pero que promete, porque promete. Y al final la utopía no es nuestra, al final la utopía la detentan ellos, porque por algo resulta tan atractiva. Bueno, es polémico, ¿no, Antonio? A ver, bueno, estoy de acuerdo, o sea, me ha gustado cómo lo ha definido Marga, es decir, que no hay una utopía. Es verdad que aquí manejamos muchos significados y tenemos muchos usos de la palabra utopía, especialmente en el mundo político, ¿no? Entonces,
es complicado, ¿no? En el principio comento algunos de estos problemas, pero al final el uso que le doy a la utopía yo creo que he dejado un poco de espacio, no mucho, he dejado un poco de espacio para los blogianos, los camaradas y amigos y todas las militantes a las que les seduzca la teoría de Ernst Bloch, pues bienvenidas sean. Pero sí que es verdad que tiendo a ver más bien como que la utopía en el sentido de ese otro lugar como proyecto hacia el que vamos dirigidos. Primero, hay varios en el liberalismo, o sea, se declinan de diferentes maneras y es lo que intento explicar a lo largo del libro, pero están siempre presentes todos, o sea, aunque se vayan alternando en la historia, en el fondo siempre, y hablo de hecho, pensando un poco en Raymond Williams, hablo de elementos residuales, emergentes, ¿no? Y dominantes. Entonces, dependiendo del periodo histórico, hay una declinación que predomina sobre las demás. Quizás la última parte del libro, cuando hablo de las utopías del juego, de la apuesta, de las utopías del yo y del individuo, es verdad que quizás ahora se podría pensar que son las que operan y las que ha operado Ayuso, como comentabas en tu artículo, ¿no? Sobre las que ha jugado quizás Ayuso. Yo no soy politólogo o poletólogo, como dice un humorista amigo nuestro. Bueno, amigo no personal, pero vamos. Bueno, de hecho yo creo que igual ojalá lleguemos al fin de la época de la politología y... Por favor. No, hombre, que no se enfaden los que nos escuchan, pero quizás... Vuelve la filosofía, vuelve la filosofía. Yo por supuesto, todos los filósofos somos unos déspotas en potencia y lo que queremos es que se nos ceda el terreno a nosotros y nos dejen hacer, pero lo que quiero decir es que, bueno, los filósofos ya lo podrán interpretar de una manera u otra el tema, pero sí que creo que efectivamente hay una cosa que nos han enseñado los liberales y los neoliberales, que quizás... Vamos a aceptar que es verdad la premisa de que toda utopía se trueca en distopía. Lo que certificamos a día de hoy es que vivimos en una distopía. Y aquí conecto con una cosa que me parece muy interesante, que no hablo en el libro, que es, bueno, un teórico que a todos nos fascina, que es Mark Fisher, que murió hace unos años. Y Mark Fisher lanzó un proyecto muy interesante audiovisual que se llamaba Boring Dystopias, en el que recogía, junto con varios artistas y usuarios de redes normales y corrientes, recogían fotos, textos y tal de la vida cotidiana en el capitalismo en las grandes ciudades, en el centro del sistema mundo capitalista, ¿no? Y lo que surgía era una distopía muy particular, una distopía del aburrimiento en el que, pese a que nos prometían una gran máquina bien engrasada, tenemos un montón de máquinas que no funcionan, máquinas dispensadoras con pantallas que no funcionan y que dicen que hablan en idiomas que no entendemos. Pantallazos azules de Windows en los grandes escaparates de los centros comerciales. Es decir, digamos, mientras que en el centro del sistema mundo tenemos estas distopías del aburrimiento y las podemos vivir día a día, y en las periferias de las ciudades del centro del sistema mundo tenemos distopías terroríficas, como lo que ha ocurrido este invierno en la Cañada Real, y luego en la periferia del sistema mundo tenemos, o sea, cosas que realmente, o sea, sitios que parecerían un paraíso a los personajes de 1984 o Un Mundo Feliz. Es decir, o sea, o bueno, ¿os acordáis de aquella película, la pesadilla de Darwin? En fin, creo que se podría ver de esta forma, ¿no? O sea, si certificamos que vivimos una distopía, y yo creo que está claro, entonces es que esta distopía ha sido la decadencia de una utopía que ha dominado durante muchos siglos. Y de ahí sale, es otro hilo del que salió la idea del libro. No sé si he respondido a ver, pero bueno. Tiramos, Marga, tira, sí. La pregunta que yo me haría es, porque estamos viviendo una época en la que hay también como un salto, que se está produciendo un salto evolutivo, que tú también dices en el libro, en torno a la propia utopía liberal. Utopía liberal no utopía, sino el deseo, porque es un deseo, no es una realidad, ¿no? El deseo de que el individuo sin mediación, solo por su mera voluntad, es decir, para ellos el individuo se asocia voluntariamente, las clases no existen la opresión, no existe, pues, lo saben que es mentira, sí, todo es una construcción, ¿no? Pero sin embargo, y también plantea Antonio una cosa que me parece fascinante en el libro, y es que nosotros que sí que sabemos en nuestro análisis que realmente el culto dentro de esa religión es el dinero.
la teoría del money cult, ¿no? O sea, la religión que plantea Antonio, que cuenta, como ya existe en Estados Unidos, sobre el culto al dinero, existe en términos reales, o sea, una especie de religión. Bien, esto pasa de ser una anécdota a ser el hilo conductor del nuevo emprendimiento que nos vende el liberalismo como salida para bújate la vida, ¿no? O sea, es decir, tienes que ser un emprendedor, hacer una startup. Las relaciones con el teletrabajo ya no están intermediarizadas por un sindicato, son directas, es decir, es como el sueño húmedo del que hacía falta Tomás, ¿no? Es decir, estamos entrando con esta no sé cómo decirlo, tecnocapitalismo, o el capitalismo digital, que diría un capitalista, en una fase distinta de ese tipo de relación, Antonio. ¿No lo ves tú así? Lo planteas en el libro, lo lanzas, ¿no? Y tiene que ver mucho con la cultura millennial, es que tiene que ver con eso. No. Antes de que se me olvide, porque si no se me olvida. En este momento, y lo cuento en la primera parte, al final de la primera parte del libro, que es cuando hablo de los cultos religiosos y de los cultos al dinero, etc. Hoy en día, quizás todavía, ahora mismo, hay una persona que está metiendo dinero en un sobre para enviárselo a su telepredicador local, bueno, local, pero en un sentido amplio, o sea, es decir, quizás ese telepredicador tenga 500.000 clientes, 1 millón, y le están metiendo dinero en un sobre para enviárselo ahí porque el telepredicador dice que por cada dólar que metas en ese sobre, Dios te va a premiar con otros $100. A la vez que pasa eso, y esto es interesante, esa garantía divina de que la inversión y el esfuerzo se va a ser premiado, que a todos los que nos estén escuchando les sonará. Bueno, me voy a apuntar, aunque... Bueno, hay o sea, no es... aunque haya sutiles diferencias, pero ¿veis que hay una conexión entre eso y la persona que está ahora mismo buscando una nueva criptomoneda en la que invertir, no sé, X dinero, porque ahora está fallando Bitcoin y entonces, bueno, vamos a meter aquí porque quizás si meto en esto, al final el mercado me premiará mi habilidad, mis conocimientos. Esto, a ver, lo hacemos todos, o sea, de una manera u otra. Porque como dice mucho Zizek, en fin, al final, por mucho que lo sepamos, lo acabamos haciendo. O sea... Es verdad, es tal cual. Es una nueva trascendencia. Es la búsqueda de una nueva trascendencia en esa vía, que te lo encuentras además en filosofías New Age enormemente asentadas, que lo ves en una cultura del emprendedor, que lo ves en esas mixturas extrañas, orientalizantes en las que vivimos en la cultura contemporánea occidental, pero que van insertándose poco a poco y van bajando porosamente incluso a estadios más tradicionales. Lo ves en América Latina, incluso cómo se va insertando en espacios que tradicionalmente no pensarías que son porosos a eso, y sí lo son, ¿no? Quiero decir, esa búsqueda de trascendencia, la religión que cuenta, ¿no? La religión matemática, la religión que entiende la relación sacra como una suerte de intercambio positivo, ¿no? Quiero decir, como un intercambio comercial, ¿no? Es ese espacio. Es una cosa que en tu libro está en todo momento. Que una de las cosas maravillosas que tiene tu libro es que ofrece 1000 perspectivas de discusión, ¿no? Y 1000 perspectivas de lectura. Lo que hablábamos antes de vivir en una distopía. Bueno, tú lees el libro y desde luego te queda ese pozo de vivir hoy en una distopía, pero te queda la certeza de que no es actual, sino que es bastante antigua, que es una distopía muy continuada en el tiempo, que es una distopía que se ha engranado con una teoría. Andamos sobrados de teoría, pero siempre andamos sobrados de teoría. Una de las cosas que tú muestras muy bien en el libro es cómo el capitalismo se cuenta a sí mismo la construcción de su propia teoría, y siempre es una construcción relativamente pueril. En su primera construcción es pueril, pero entra en una tradición, construye un engranaje, y el engranaje a partir de ese momento forma parte de esa tradición no visible, pero sí presente, que esto es quizá, ahí que habría un debate muy atractivo al respecto de cómo se ha mirado desde el otro lado y cómo nosotros sí que hemos buscado de manera constante, que es de manera constante a lo largo de los últimos 2 siglos, construir un hilo que nos... Siempre con esta búsqueda de legitimación, ¿no? Quiero decir, en nuestro espacio siempre hay una búsqueda de legitimación y hemos querido construir esa teoría, ese hilo que nos
que nos legitima en nuestra lucha, desde luego es pertinente y desde luego es deseable. Mientras que el liberalismo no lo busca, lo encuentra, lo usa, le da uso y no ofrece, no necesita que entendamos la totalidad de ese hilo, no busca una legitimidad. Es una cosa que yo veo en tu libro. No busca esa legitimidad. La legitimidad queda inserta en las ciencias sociales, por ejemplo. Es una cosa muy propia del liberalismo que en tu libro está en todo momento. Queda inserta en una manera de comprender la ciencia, en una manera de hacer uso de la ciencia, por ejemplo. Es decir, está ahí en unos usos que van asumiendo y que nosotros asumimos. Curiosamente, nosotros construimos nuestro propio hilo narrativo, pero asumiendo el hilo narrativo del liberalismo, insertándolo en el nuestro como propio, como natural. Y vuelvo a decir lo mismo, y te encuentras con que esa construcción teórica inicialmente es muy pueril, muy pueril, construida por personajes, bandidos, bribones, ladrones, acosadores, piratas y canallas de toda índole, ¿no? Y no simpáticos. Que de eso nosotros sí andamos sobrados. Gracias, Tomás. Claro, efectivamente, el liberalismo es muy pueril porque es que la mano invisible, ¿no? La armonía de sujetos, individuos aislados en el éter, ¿no? Neutros, que luego acaban siendo, como bien dices, Antonio, ¿verdad?, varones blancos ricos. Claro, y entonces dices, ¿cómo es posible que semejante mito se sostenga si en la realidad se contrasta clarísimamente que eso no es así, ¿o no? Claro, entonces, por eso son interesantes las aportaciones desde las alteridades, ¿no? Bueno, es que hay un capitalismo patriarcal, es que el capitalismo es patriarcal, es que el capitalismo es racial. Yo creo que esto merece, ¿no?, que entremos a ver eso, sí, ¿no?, ese elemento. Sí, a ver, decías ladrones, claro, y machistas, y violadores, y arsonistas, ¿cómo se dice en castellano? Pirómanos. Pirómanos, pero de forma literal, o sea, como decimos el otro día, hay muchos incendios, no sé por qué. En la historia del liberalismo hay muchísimos incendios. Pirómanos, pero pirómanos siempre interesados. Es decir, bandidos, pero bandidos siempre interesados. Bueno. Siempre interesados, decías. Pues sí. A ver, por ir a un nudo que igual no hemos... el tema del marginalismo y el modelo de agente económico que está basado en el hombre. Esto me pareció muy interesante centrarlo, pero decís que no... Antes comentabais que no aparecía, es verdad que obviamente, bueno, aunque igual está escondido en el índice, pero no parece estructura del índice del libro la cuestión del patriarcado, pero es que está en todos los capítulos, no paraba de salir. Es cuando al hablar de corporalización y de desincorporalización una y otra vez, porque claro, luego dentro de cada capítulo voy tratando diferentes personajes y teóricos, y entonces me salía al hablar de Cantillon, resulta, pues bueno, en fin, prácticamente era un barba azul con su mujer, cosa de la que luego se aprovecha Montesquieu, que no sabemos muy bien qué relación tiene con la mujer, pero desde luego es sospechosa. Luego pasa con Lawrence Stern y sus cartas constantes a mujeres por todo el globo, de las cuales cartas que luego aprovechaba para sus novelas y que le granjearon la fama de que, digamos, que explotaba románticamente a las mujeres de su entorno para enriquecerse, cosa que y luego no compartía eso, obviamente, que luego además, cuando hablo de Stern a propósito de esto, luego eso se entrelaza porque una de las de sus mayores, entre comillas, musas, digamos, además vivía en India, entonces ahí se interconecta con la historia colonial de Inglaterra en ese momento, etcétera. Y luego, pues eso, pues saltar, yendo al marginalismo y el diferente tratamiento que Edgeworth, Marshall, Pareto, etcétera, tienen, y la concepción que tienen de la mujer terrorífica, terrorífica incluso en esos días, porque también lo de Cantillon, por cierto, por la mujer, creo que lo digo de pasada, o sea, era escandaloso incluso en ese momento. Es que cuando se iba de viaje Cantillon, pero cuando se iba de viaje Cantillon, la encerró, o sea, se fue de viaje y la encierra en un convento durante el viaje.
Bueno, esto aparece y hay, o por ejemplo, conexiones un poco más sutiles que yo igual me granjean críticas, no sé, porque me baso mucho en el libro de Carol Adams sobre patriarcado ay, Dios mío, ¿cómo se llama el libro? Bueno, el de Carol Adams sobre, digamos, veganismo y lucha contra el patriarcado. Ahora mismo se me ha ido el libro de Carol Adams, cómo vincula el desarrollo de la industria cárnica al desarrollo de la industria en general y está con el papel, en fin. O sea, que aparece una y otra vez. Y aparece también, y ya me callo, en la última parte, cuando estoy hablando de la banca, conecto con, espero que no le haya molestado, digamos, con el libro de Remedios Zafra, un libro fantástico que se llamaba El entusiasmo. El entusiasmo, sí. La protagonista del libro de Remedios Zafra, una protagonista abstracta, se llama Sibila. Y entonces yo conecto porque me encontré, investigando sobre el nacimiento de la banca, me encontré con un personaje crucial que es esta Sibylle de Moustier, que digamos que viene a ser como simultáneamente es como una de las primeras usuarias de los servicios bancarios que atravesaban, digamos, Italia y Francia, y a la vez la primera, digamos, como una especie de adelanto de militante de la paz, ¿no? Con todas las salvedades, porque no dejaba de ser una, digamos, de pertenecer a una familia, vamos a decir, acomodada, no llegaba a ser gran nobleza, pero era... y entonces me encuentro con este caso de esta Sibylle que para que no le quiten todas sus posesiones y su dinero, tiene que demostrar, así empieza, si no recuerdo mal, el capítulo de la última parte, con ella en una sala terrorífica, fría, con una serie de mujeres y sacerdotes que la están tocando para asegurarse de que está embarazada. Y porque tiene que demostrar que está embarazada de su marido que acababa de morir, porque si no lo demostraba se iba a quedar prácticamente sin. Entonces, en esta sala, ella crispando los puños mientras pues la desnudan, etcétera, pues ahí partía también esta historia del desarrollo de la banca, del crédito y sobre todo de la apuesta, que está muy vinculado con la apuesta, con el riesgo personal y con, pues eso, una utopía del juego, que es uno de los motivos de la cuarta parte del libro. Y Antonio, porque ese juego también es la aventura colonial. Y aquí está la parte racial de ese capitalismo, ¿no? Cómo es un aventurero, un emprendedor, aquel que hace negocios, ¿verdad?, en las colonias, ¿no? A costa de seres humanos, en definitiva. Los proyectos. Justificando y alentando, ¿no?, el esclavismo, ¿no? Esa parte de los ¿verdad?, de los, en fin, de toda la construcción de lo que va a ser el sistema mundo, ¿no? Sí, o sea, obviamente está interconectado y no para de aparecer. Aparece además, lo aborda a través de la literatura, como decía antes, pero tiene que ver y ha generado además sus propias lógicas. Por ejemplo, lo que Charles Wade Mills llama la ignorancia blanca. O sea, se acaba construyendo un sistema de producción de ignorancia, que es una cosa, por cierto, que aparece con otro nombre en el capítulo dedicado a Silicon Valley y tal, ¿no? O sea, Eric Sada habla de que tenemos que desarrollar una nueva ciencia de la ignorancia o algo así. Uh-huh. Y creo que esto tiene que ver también con deconstruir esta epistemología blanca de la que hablan varios teóricos marxistas negros y tal de Estados Unidos y de otras partes, que bueno, de Jamaica, como en el caso de Charles Wade, aunque Charles Wade Mills se denomina como liberal radical y tal. Creo que querías decir algo, es que me he liado. Marga, dale. Una de las cosas que más se les ha criticado siempre al liberalismo es que se niega a sí mismo que tenga historia, es decir,
Por eso la narración del siglo XX de los liberales es el siglo de los totalitarismos, ¿no? Como Stalin y Hitler eran lo mismo, y de sistemas totalitarios surge el liberalismo de manera inocente como, yo qué sé, como mano salvadora de la posibilidad de la catástrofe, ¿no? Negando absolutamente la historia del colonialismo, que es la base fundamental material sobre la que se sustenta el capital originario, y sobre todo lo que me llama la atención, y o sea, me llama la atención sobre esto, es la cantidad a día de hoy de series de televisión y películas del Reino Unido que justifican constantemente ese colonialismo. Desde la serie The Crown, que viene a justificar la monarquía británica en una especie de melancolía del imperio perdido, que es la base del discurso del Brexit, de la extrema derecha, por cierto, ¿no? La idea de el imperio perdido, un poco lo de Vox, ¿no? Aquí hablando de Blas de Lezo y del imperio español. Es decir, hay cierta racismo, por supuesto, constitutivo, que además niega el carácter colonial, que a mí es lo que más me enfada. La BBC no para de hacer películas de los años 30 a 40, donde el imperio británico existía, como si fuera una utopía liberal, es decir, vivir como Agatha Christie en un cottage de Plymouth, una vida ordinaria, ¿no? O esas grandes casas de campo británicas, a cuyas casas nos encanta ver la serie en Downton Abbey, como si nadie explicara sobre la sangre de quién se construyó esa casa, ¿no? No existe para los liberales, ¿no? Por eso yo creo que hay un gran movimiento negro que está recuperando esa historia. Por eso a mí me gusta tanto, ¿no? Lo de destruir estatuas, lo de volver a contar la historia, lo de quitar la bandera de la Confederación. Me parece un acto realmente reactivo frente a este olvido del que Antonio habla en el libro. De todas maneras, Antonio resume y leo, y con esto termino lo que tú comentabas, Marga, para leerle directamente, ¿no? Y luego entramos en el mito del vampiro, que me encanta lo que hace Antonio con lo del vampiro, ¿no? Pero, bueno. Escribe Antonio: el capitalismo se refleje en mayor o menor medida en sus apologías liberales, es un sistema parasitario que tiene y ha tenido en su historia una extraordinaria capacidad para subsumir dentro de su maquinaria, según la ocasión se presentara, todos los sistemas de dominación con los que ha convivido. Que es un poco lo que tú decías, Marga, a la hora de que tiene la capacidad enorme el capitalismo de asumir el patriarcado, por supuesto, utilizar el racismo como partes constitutivas de su forma de explotación negadas por el mito liberal, que es parte de la teoría. Hay cosas que no entendíamos la gente de izquierda, que cómo puede haber personas racialmente negras que sean liberales, pues las hay, ¿no? Y conservadoras, ¿no? También las hay, ¿no? Porque precisamente yo creo que esa historia no se cuenta y no se cuenta intencionadamente, ¿no? ¿Tomás? Sí. Yo iba a ir precisamente a donde acaba de ir Marga, ¿no? Quiero decir, iba a ir justo donde acaba de ir Marga, indicando que este es un libro que no teníamos y del que tenemos pocos ejemplos. Tenemos ejemplos un poco de nuestro lado, ¿no? Tenemos ejemplos en los que hacemos mucha intrahistoria muy bien hecha de cómo hemos construido nuestra propia narrativa desde los espacios antagonistas. Estaba acordando de Peter Lino, por ejemplo, ¿no? De la Hidra de la Revolución, el nuevo ahora de la esfera roja ardiente, pero no teníamos esto, ¿no? Quiero decir, y eso nos impedía un poco comprender efectivamente cómo esa tradición se inserta de forma natural esencialmente en las ciencias sociales, que se convierten en una herramienta de uso aceptada e indiscutible para nosotros. Es decir, y convierte a un teórico en un santón, que acabamos asimilando como poco menos que indiscutible, y que convierte a toda la teoría derivada desde ese santón. Y esto es interesante, porque lo que hace Antonio es ir a la raíz de lo que a partir de ese momento se asume como natural. ¿Por qué tiene importancia hoy? Porque hoy día esa teoría, en su forma suave, esencialmente, pero también en su forma dura, la asumimos sin complejos. La asumimos sin complejos y no entendemos que el horizonte inicial de esa teoría tenía un espacio concreto. Es una forma de consumir parecida a ver una serie como The Crown y entender que es un espacio simple y llanamente de ocio. No lo es. No lo es. En absoluto lo es, ¿no? Quiere decir, tiene sus trampas, ¿no? Las teorías siempre tienen sus trampas. La teoría siempre se disfraza
de una cosa neutra que no toma partido, ¿no? Las famosas manos invisibles. No hay manos invisibles, no hay teorías invisibles, no hay ocio invisible, no hay narrativas invisibles. La narrativa de Crown está en un sitio concreto, es decir, muy, muy concreto, como la de Danton Abbey, ¿no? No es que ya estamos en un paso más, ya no hay por qué invisibilizar a los de abajo. Los integramos en la narrativa de los de arriba, entendiendo que es la de los de arriba la que da sentido a la de los de abajo. Y sin conflicto. Ahí no hay conflicto. Una cosa que Antonio deja claro desde el primer momento. Esto es una tensión. Esto es una tensión. El fondo de la lucha de clases está ahí. Nos guste o no nos guste. Está ahí. Está ahí. Y es un instrumento que debemos tener en cuenta para comprender la construcción de cualquier espacio cultural, de cualquier narrativa cultural y de cualquier hilo que nos construye. Y esto es de lo que va el libro, de cómo se construyen esos hilos, de cómo se construyen esas figuras que por fuera son Gargantúa, pero por dentro son mecanismos. Ese es el tema, quiero decir, o sea, y el libro, porque tampoco quiero que quede como que es un libro de filosofía, no lo es un libro de historia, en realidad. Es un libro de historia de las ideas, es un libro de cómo se construyen las ideas y cómo determinados personajes construyeron una idea a pesar de que en realidad no tenía nada que ver lo que estaban haciendo con esa idea y cómo incluso quisieron llevar en un determinado momento esa idea hacia un espacio. Y no solo los personajes, sino también las familias, las culturas hegemónicas, los espacios hegemónicos, los varones blancos, los emprendedores de aquel entonces, hoy también varones blancos, son estos. Los mitos son también, vamos. A ver, antes de que se me olvide, bueno, hace unos años, bueno, esto lo cuento aquí, pero bueno, ya. Pasé por hace creo 3 años así. Pasé por el Conde Duque, aquí en Madrid, y tenían puesto durante todo el invierno, especialmente para Navidades, tuvieron puesto una caseta de autómatas restaurada. Hablo un poco más en detalle del autor y la procedencia de la caseta. Es un teatro de autómatas, ¿no? Y bueno, fui a verlo y tal. Y el primer conjunto de autómatas que te recibe al entrar en la caseta, es decir, que te recibe en la cola de fuera, antes de que entres a la caseta de feria, era un supuesto grupo de música cubano, pues eso, unos autómatas cantando. Y claro, yo llegué y había una atmósfera un poco extraña en la cola, porque justo me tocó hacer cola para entrar con una serie de turistas americanos. Y estaban escandalizados, porque las figuras eran el prototipo exacto de blackface. Eran unos autómatas pues completamente con los ojos muy grandes, los labios como rojos, en fin, el prototipo de blackface, ¿no? Empiezo hablando de esto en uno de los capítulos del libro porque realmente sumergiéndome en la historia de los teatros de autómatas en Estados Unidos, vi que, o sea, hay una conexión clarísima entre estos teatros de autómatas y diferentes luego formas de entretenimiento en las ferias que recorrían Estados Unidos, la blackface y bueno, y lo que ya, bueno, se puede, o sea, en términos más contemporáneos se puede hablar pues toda la performatividad también de género y sobre todo todas las características con las que se construye el concepto, entre comillas, de raza. Una imagen determinada. Y me fui encontrando porque claro, punto por punto, y esto ya lo trataba así un poco colateralmente, o sea, muy lateralmente en el libro anterior, en Crónicas del Neoliberalismo, que los autómatas tienen una propiedad muy curiosa y es que acaban revelando, en el momento en que uno los examina de cerca, una relación con la estructura económica. Entonces, allí donde estaba el autómata, de repente se coloca el negro o el racializado indio en el Reino Unido o la mujer. Porque hay una relación también y, de hecho, todo se conecta al final de la parte en la que estoy hablando de estas cosas de los teatros de autómatas en Estados Unidos.
todo acaba conectándose en una figura de esta antigua esclava que es explotada por un empresario norteamericano que la lleva de gira por Boston, por Massachusetts, que es una mujer, que es negra y que además la publicita como la mujer autómata. ¿Por qué? Porque era una mujer que aparte de ser negra y ser esclava y ser muy mayor y no poderse ya mover bien, encima digamos que tenía algún tipo de discapacidad y entonces, bueno, pues se movía de una manera muy extraña. Entonces él, muy extraña, no se movía bien. Y entonces él la publicitaba como la mujer autómata. O sea, me pareció como que, digamos que encapsulaba perfectamente cómo fue cómo se vehicula esa construcción de raza y de clase en Estados Unidos. Porque la raza blanca también es una construcción que se construye a la vez que el concepto de blackness, se construye a la vez el concepto de whiteness. Y entonces hay una relación entre estos dos conceptos y cómo las clases trabajadoras de varios estados norteamericanos procedentes de Hungría, de Italia, de tal, se van vaciando de contenido racial y étnico y todo ese contenido que se vacían se va proyectando en una construcción de raza negra. Si no, ¿qué sentido tendría que en estas ferias los artistas en blackface o a veces incluso negros que en blackface, porque eso es un redoblamiento muy interesante, ¿por qué tocan polkas? ¿Qué sentido tiene que una persona cuyos abuelos o bisabuelos vivían en Nigeria toque polkas? Porque, digamos, se iba proyectando el contenido racial irlandés, italiano, sí, se fue vaciando. Y ese vaciamiento construye el concepto de raza negra y a su vez va construyendo en negativo un concepto de raza blanca vaciado de todo contenido étnico. Tal. Y con la mujer pasa algo también parecido, desembocando en lo que comentabais antes y tal. Bueno, y todo esto lo quería contar, pues quería empezar hablando porque esto empieza con el tema de las revistas infantiles. Estáis hablando del ocio. Y las revistas infantiles del siglo XVIII, o sea, los folletos de historias de fantasía y ciencia ficción, esto aparece una y otra vez. Las historias de Senarens y luego, para acordarme del libro, bueno, ya he perdido la página. Bueno, varios autores de ciencia ficción de finales del XIX, comienzos del siglo XX, en sus relatos de fantasía aparece la máquina y está cargada de contenido racial y de género. Y eso es curiosísimo. Entonces, a partir de ahí, de cómo esas revistas infantiles juveniles van transportando van cargando ese sentido y lo van llevando hacia el siglo XX, donde, bueno, sabemos cómo acaba. Seguimos. Vamos a hacer un contrapunto, porque lo habéis apuntado todos. Es un libro denso, es un libro lleno de referencias bibliográficas, es un libro de historia, es un libro de filosofía, porque el cuidado en la definición de los conceptos es importante, tiene muchísimo de economía, ¿no? Y de teoría económica, por supuesto, toda esa vastedad de referencias que son francamente sugerentes, ¿verdad? Y que hacen lo que decías, ¿no? Que se puede leer en varias capas. Es una cosa absolutamente rica en matices. Lo combinas, opino que, ¿no? De una manera, pues, muy interesante y muy llamativa con tu sentido del humor. Quienes te conocemos personalmente, ¿verdad? Sabemos que Antonio tiene un fino sentido del humor y, bueno, pues eso es lo que opinamos. Entonces, sí que es cierto que ese humor, no sé si lo compartiréis, está todo a lo largo del libro con todas esas anécdotas, esos acercamientos biográficos, ciertos elementos irónicos y sarcásticos que vas salpicando, seguramente con ánimo de aligerar y de explicar mejor, pero bueno, llevan a situaciones verdaderamente divertidas en el transcurso de la narrativa. Por ejemplo, ¿qué demonios pinta en todo esto? South Park, los Monty Python, o por qué nos tiene que interesar la vida sexual de Kant, ¿no? Todo eso está en tu libro, señores y señoras telespectadores. ¿Quieres que explique? Yo quería escuchar qué más partes os han... Ahora me decís que más partes os han hecho gracia, pero sí que es verdad que, bueno, South Park, a mí hace años que ya no lo veo ni tal, pero sí que aparece porque al fin y al cabo sus autores se definen como libertarians y
no es que les tome la palabra, sino que me fío más en un autor muy, bueno, en un crítico literario de mucho prestigio ahí, Neocon, que les considera, o sea, los pone a la altura precisamente de Rabelais y de Chaucer. O sea, les considera como parte de la mejor literatura liberal. Porque para él, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Como el pensamiento liberal ha sido capaz de absorber y crearse una tradición. Que nosotros también, bueno, y entonces, bueno, South Park los considera, y es verdad que cuando los analizas, y hay capítulos en los que es muy claro, ¿no? Entonces, hablo de un capítulo de South Park muy relevante porque este autor, Neocon, le encanta ese capítulo porque expone un poco, pues, ese ideario. Pero, en el fondo, claro, también se les va de las manos porque al final, y por eso hablo del libro de Adam Kotzko sobre los sociópatas a los que queremos, sería una traducción del libro aproximada, Adam Kotzko justamente considera a Eric Carman un personaje más de esta tendencia de los últimos años, no, más bien de los últimos, ¿no? Desde los últimos 15 años, muy curiosa en la ficción occidental, o sea, porque es la ficción europea, británica y sobre todo norteamericana, especialmente norteamericana, esta tendencia a meter en nuestra casa, y tenía que ver con lo que hablabais antes del ocio, meter en nuestra casa a sociópatas a los que tenemos que aprender a apreciar y a querer. Cariño, sí, y lo consiguen. Sí, claro. Y entonces es muy interesante porque eso ha doblado un poco, o sea, nos ha entrenado para verles con buenos ojos y ver estas tendencias sociopáticas o psicopáticas en algunos casos con, bueno, dejarlas pasar, ¿no? Y luego, y bueno, y entonces South Park y Eric Cartman, por ejemplo, es un buen ejemplo de todo esto, que luego además sirve para hablar, me sirve eso para hablar de cómo funciona un poco el razonamiento neoliberal y monetarista y tal. Luego, lo de Monty Python es que estuvo casi desde el principio en el libro porque no sé, las primeras páginas del libro que empecé a escribir, la tenía todo el rato en la cabeza el himno el himno que se canta en las iglesias británicas, que es una letra de Milton, es un poema de Milton, es un poema de Milton, ¿verdad? Es que me confundo, está en el... Y Jerusalem, que no me acordaba el título. Jerusalem, que la letra es esto de que viene a decir un poco pues que José de Arimatea trajo a Jesús a los pastos y montañas deliciosamente verdes de Inglaterra, y ahí estuvo Jesús, quizás cerca de Glastonbury, ¿no? Entonces, estuvo ahí, entonces la letra luego menciona los Satanic Mills, contra los que, bueno, el que canta el himno espera que con la ayuda de ese espíritu de Jesús que está presente en las tierras de Inglaterra, quizás luchar contra esos molinos satánicos que están contaminando la tierra. Bueno, hay lecturas de todo tipo de la letra, hay lecturas obviamente muy conservadoras, otras que, bueno, vienen a decir que tenía que ver con las fábricas de harina, hubo un incendio muy grande en la época en la que se compusieron estos versos, etcétera. Y esta canción aparece una y otra vez en Monty Python. Y la cantan, le dan la vuelta, aparecen muchos sketches que además tienen que ver con cómo funciona un centro comercial, que es algo que está muy presente en Monty Python, ¿no? Las tiendas, las interacciones cotidianas en las tiendas, en los centros comerciales y todo eso. Y he perdido el hilo. No, quiero decir, simplemente elementos, ¿no? No sé qué iba a que nos decir. hubieran hecho, bueno, que nos hubieran llamado la atención. También hablabas antes de los Bueno, y hay los un chiste. crápulas. Hay un chiste. Bueno, Dale. A ver, no, hombre, es que si lo tengo que explicar es peor. Pero, no sé, hay un chiste que estoy muy orgulloso de leer en el libro. O sea, que construí todo un capítulo para hacer ese chiste. No sé si, bueno, no sé. Ya que me lo vaya contando la gente. Pues es este. Pues yo diré, bueno. Ya irán buscando la gracia, igual así lo encuentran, pero bueno.
Esto está muy mal decirlo delante de mi editor, que he construido un artículo, o sea, un capítulo entero como premisa para un remate de chiste. Es una manera que tienes de trabajar, cosa que tampoco es una cosa que me sorprenda lo más mínimo, ¿no? Es decir, tú tienes esa manera de trabajar que está muy presente en este libro y que está muy presente en Crónicas del neoliberalismo que vino del espacio exterior, que es una manera casi pop de presentar cualquier atisbo de teoría, ¿no? Primero es anclarlo a la realidad, que es una cosa que haces muy bien, y que es tratar de que el lector comprenda las implicaciones que tiene eso de lo que tú estás hablando en la actualidad, porque esto está en tus libros y está en este libro. Es decir, incluso cuando estás hablando del siglo XIV o del siglo XIII, la lectura detrás es ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy? No es volvamos al siglo XIII, ese espacio que en realidad no nos importa lo más mínimo. No, cuidado, sí nos importa. Sí tiene relación, ¿no? Cuidado, sí, fíjate, los Monty Python. Quiero decir, ahí hay un hilo, esos saltos que tú acabas de hacer de cómo de Milton pasamos a los Monty Python y cómo los Monty Python te pueden explicar cómo funciona un centro comercial o cómo funciona la sociedad estamental o cómo funciona la inserción de las clases y las religiones en una sociedad como la británica, que no es tan diferente a la nuestra. Ese hilo sirve para que el lector comprenda cómo llega hasta él esa tradición y cómo ahí hay una tradición y cómo ahí hay una de esas pequeñas narrativas que conforman ese hilo al final que estás buscando, ¿no? Es una manera de trabajar que tienes que, insisto, está presente en sus libros y que dota de utilidad más allá del anecdotario, y muchas veces lo hemos hablado de otros libros. O sea, hay muchos y hermosísimos libros de historia cultural, hermosísimos, preciosísimos libros que uno puede leérselos de principio a fin y llegar al final del libro con la sensación de que le han hablado de Narnia o de la Tierra Media, ¿no? Quiero decir, o sea, wow, ¿no? Fíjate, qué espacios, qué lugares, qué manera de pensar, esa mirada exótica a nuestro pasado, como si ese país extraño que es el pasado no llegara hasta nosotros. Y eso es lo que tratamos de intentar siempre corregir, que desde este punto de vista es, no, el pasado llega hasta nosotros. El pasado no es un espacio inanimado en el que personas extrañas y sin sentimientos y sin vidas llenas de circunstancias a veces absolutamente sorprendentes y de deseos. Está muy bien, porque además es verdad que esa utopía de la que hablamos no es una utopía, es un deseo. Es un deseo, es un sueño húmedo, es una cosa, es un inconsciente que va ganando espacios, ¿no? Eso está conformado por vidas, está conformado por vidas que conforman a partir de ese momento una narrativa que nosotros aceptamos. Entonces, está muy bien comprender ese pasado como algo que necesariamente tenemos que visitar para entender cómo llega hasta nosotros. No es que el pasado directamente se traslade a nosotros, no es esa función didáctica de la historia como espejo en el que tenemos que mirar. Que me he acordado que el poema es Milton a Poem, el autor es William Blake. A ver si me van a... O sea, los filólogos me van a... Se me ha ido la olla, me acabo de acordar. He dicho que era de Milton, Dios mío. Es de William Blake. Yo creo que sí, precisamente no es un libro precisamente al que le falten ese tipo de referencias y ese tipo de conocimientos en absoluto. Por ir entrando en el tramo final, si os parece, quiero que comentemos el epílogo de Zizek primero. Yo he visto que le has llamado Zizek. Zizek, perdonadme, pero yo toda la vida le llamo Zizek. Bueno, Zizek, quiero que comentemos el epílogo como penúltimo paso, porque me gustaría que cerráramos el acto como cierra Antonio. El libro. Entonces, decía Zizek, que además le ponéis la tilde al final, Zizek, en el epílogo dice, ¿verdad?, que si ignoramos la moraleja de tu libro, pagaremos el precio en nuestras carnes, ¿no? ¿Cuál es esa moraleja, Marga? Tú querías ¿no?, intervenir. Después... O sea, la moraleja es que es una construcción que justifica la explotación humana, es decir, o sea, y sobre todo que no hay alternativa.
al sistema de creencias, de hilos, de religiones que justifica los distintos hilos que cuenta Antonio a lo largo de la historia sobre no utopía, la mitología liberal, yo creo que sería el tema, pero lo hace además de una manera que yo creo que por eso dice Zizek lo que dice. Bueno, Antonio, sabéis que ha sido traductor de Zizek en España, tiene un libro sobre Zizek y cuando lo abrías ponía una notita que te decía cómo pronunciarlo, porque en España decimos Zizek suponiendo que en Eslovenia dicen así, pero no lo sabemos, ¿no? Bueno, que tiene que ver con lo que ha dicho ahora Tomás. Cada capítulo del libro de Antonio en la estructura narrativa te lleva a un lugar que no sabes cuál es, ¿no? Empieza, pues estás en la Inglaterra del siglo XII, abres la habitación y está ahí el personaje y tal, y de una historia muy concreta y muy anecdótica y muy divertida te lleva a un concepto que inevitablemente en cada capítulo une con la realidad a día de hoy. Es decir, lo que Antonio hace con este libro rompe lo que decía antes Tomás, todos los libros de historia del pensamiento político y tal, que hablan del pasado desde un presente donde ese conflicto ya no existe, o como si el conflicto no existiera. Entonces te narran el problema de los negros en el esclavismo americano, pero no lo conectan con la esclavitud moderna, ¿no? Antonio lo hace constantemente y yo creo que esa es lo que pretende Zizek al final cuando decía, tenemos en cuenta esta advertencia, es decir, viene de largo una forma de pensamiento cuyo objetivo nítido y claro es evitar el conflicto, es decir, hacer como si no hubiera posible la creación de otro tipo de utopías y además convencernos de que nos exploten está bien, ¿no? O es moderno, ¿no? O está muy bien, cobrar 900 euros, sí, puedo tener Netflix, comprar en Globo una hamburguesa y sentirme bien porque voy en patinete por la ciudad, como si se fuera la utopía liberal, ¿no? Es decir, y obvias hablar de lo que hay que hablar, ¿no? Y es que el capitalismo es una máquina de explotación de la mujer, del hombre y de la naturaleza y que vamos por muy mal camino. Yo creo que esa es la moraleja a la que Zizek se hacía referencia. Muchas gracias, Marga. Antonio. Una cosa importante, ¿no? Que sí está relacionado con el tema de Zizek y que está relacionado con todo el fondo del libro, ¿no? Y que creo que es al final uno de los hilos. Y es la idea que tiene el neoliberalismo, el triunfo que ha tenido el liberalismo y después el neoliberalismo en que nosotros aceptemos el automatismo, la maquinaria. Ese es un fondo crucial, ¿no? Que es decir, el automatismo y la maquinaria nos explican. Ese automatismo y la maquinaria se puede resumir en esa frase que tanto hemos oído desde 2008 en adelante, de él no hay alternativas, por ejemplo, que es decir, es el automatismo, que dice, no, esto tiene una vía, hay una manera, hay un espacio, que además no solo es el espacio correcto, es el espacio natural. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales, las humanidades, la economía, sobre todo el sujeto mercantil nos enseña a comprender que esa vía es la natural. O sea, no es una vía que hayamos construido, sino que la hemos descubierto. La hemos encontrado, la hemos descubierto. El gran sueño del liberalismo ha sido hacernos creer que todos juntos hemos descubierto cómo funciona la maquinaria. La maquinaria funciona de una determinada manera. El engranaje va hacia un lado, la tuerca sujeta a este espacio, quiere decir, y se debe respetar. Se puede corregir, se puede mejorar, pero se debe respetar, ¿no? Es decir, y una de las cosas que Antonio demuestra en todo el libro es que detrás de esa creencia hay ideología. Hay ideología. No es un espacio natural, no, es una construcción ideológica. Y esa construcción ideológica nos condiciona todo. Todo. Nos condiciona nuestra mirada al pasado, nos condiciona nuestra teoría presente y nos condiciona nuestros sueños futuros. Yo creo que también ahí está, ¿no? Esa moraleja de cuidado no, aquí hay ideología. Aquí hay ideología, siempre hay ideología. Y es una ideología monstruosa, es una ideología neoliberal, capitalista, patriarcal, racial, lo tiene todo. Porque es una ideología que parte de donde parte. Por eso hay una lucha de clases, porque parte de aquí. Es ese espacio de los de arriba frente a los de abajo, no sé, es que parte de ahí. Por eso es ideológica. Es un poco lo que hago. Bueno, estupendo. Creo que como prólogo ha estado muy bien. Ahora, si me traéis la pizarra, vamos a
voy a dibujaros una caja de Edgeworth y con las curvas de indiferencia y la curva de precio-consumo vamos a demostrar por qué el equilibrio general de Walras no funciona y no hay un solo punto de equilibrio, sino que puede haber incluso infinitos puntos de equilibrio. Eso lo que significa no solo es no que, lo va a hacer, sino que no lo hace en el libro. Vale. Es importante. Vale, pero lo que significa es que al final hay puntos de equilibrio con salarios nulos, con salarios muy bajos también. Es decir, y otra cosa que también voy a explicar, si me dais tiempo, es el artículo sobre expectativas racionales de John Mood de 1961, cómo en realidad presuponen esta teoría que dará luego pie o que dará, digamos, apuntalará varias de las teorías posteriores del nuevo monetarismo, etcétera, etcétera, que para que la teoría, la nueva teoría clásica funcione, necesita que los agentes económicos o sean dioses porque tienen toda la información ya, o sean irracionales porque para tener toda la información que necesitan tener para, digamos, hacer una evaluación racional de la situación económica y por tanto, de su transacción, evaluarla de una manera racional, tienen que adquirir información por encima del precio marginal máximo, ¿vale? Entonces, una vez expliquemos esto, tenemos dos salidas. O pensar que es toda una estafa o pensar que realmente los teóricos liberales pues tienen una visión distorsionada de lo que es el ser humano. Y cualquiera de estas dos conclusiones yo creo que nos lleva un poco al título del epílogo de Zizek, que es ¿por qué soy comunista hoy? Entonces, para mí la moraleja, yo en esto, y yo creo que ya igual a estas horas se han quedado los más radicales, yo creo que la moraleja es que militéis en un sindicato, en un partido, porque la moraleja es que si no hay movimiento obrero organizado, pues nos van a seguir o estafando o confundiendo. Fabuloso, Antonio, claro que sí, claro que sí. Vamos, aquí ya nos hemos venido arriba. Claro que sí, claro, y por eso yo quería que cerrara tu propia explicación, ¿no? Y por eso había puesto yo el epílogo un poco así en este momento, ¿no? Para que seas tú el que nos comentes precisamente tu final, el final de tu libro, que es así de grande, ¿no? Planteas: el liberalismo ofrece promesas y niega alternativas. Dices: el comunismo nunca fue una utopía, sino una negación del capitalismo presente, que llevaba consigo ya otra cosa diferente. Yo creo que es espectacular, ¿no? Y aquí ya realmente tengo que, en fin, felicitarte porque ese final, con esa metáfora de que nosotros con la ideología tenemos que seguir martilleando, ¿no? El martillo, ¿verdad? Y si por si acaso todo fallara, ¿no? En la tumba del vampiro hay que dejar la hoz. Yo creo que es un final espectacular del libro, ¿no? Pero la historia del vampiro empieza al principio del libro y aquí lo cierras, ¿no? Adelante, Antonio, cuéntanos eso. Bueno, en realidad yo creo que es un homenaje a la antropología. Porque eso es lo que quiero decir, eso no es buscado, quiero decir, me lo encontré en un texto buscando sobre los aparecidos estos en Macedonia y Grecia. No me acuerdo cómo era, Bricolacas, creo que se llamaba o algo así. Me salió esto de varios textos británicos, suelen ser siempre, de finales del 19, y decía esto de que colocaban en la tumba, aparte de, que es como empieza el libro, que las tumbas compran semillas o incluso redes de pesca para que las tengan que ir desatando, y por tanto, y hablo de esta compulsión a contar, pero luego, y es que esto lo partí, creo que fue idea de Tomás muy buena, de partir esta historia en dos y que acabe con el final del libro, porque luego, aparte de esto, otra técnica era precisamente para para ahuyentar a los malos espíritus, o mejor dicho, a los Revenant, los reaparecidos en Yugoslavia. Creo que sí, en Yugoslavia, en los Balcanes en general, las poblaciones antiguas, por lo visto, en las tumbas colocaban también una hoz, como para ahuyentar esa reaparición y ahuyentar a los no muertos. En el fondo,
bueno, esta imagen es muy marxista, muy marxiana, ¿no? Del vampiro, y me parecía una manera bonita de acabarlo. Eso toma del libro. Sí, además muy, muy gráfico, muy gráfico de lo que es el capitalismo. Muy gráfico. Bueno. Cómprenlo y léanlo. Exactamente, ¿verdad? Tenemos ya que acabar. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha estado, ¿no?, ágil y entretenido, y sobre todo que hayamos cumplido nuestra función, ¿no?, que es invitar a la lectura del libro de Antonio Antón, El sueño de Gargantúa, bueno, del que se puede aprender un montón, así, y además disfrutarlo, que es así de sugerente y de motivante. Gracias. Sí, todo eso nos parece, por eso hemos querido presentarlo hoy aquí. Y yo os lo agradezco. Muchísimas gracias Tomás, muchísimas gracias Marga. Buenas ya casi noches, ¿verdad? Buenas noches, muchísimas gracias.